Génesis capítulo 6, del versículo 6 en adelante. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Hasta el versículo 8 hemos leído. Vamos a compartir sobre estos tres versículos. Primero que todo, ¿qué fue lo que Dios vio? Dice, eh, ayer habíamos visto el versículo 5, ¿no? Dios había visto la maldad en los hombres, pero difícilmente el ser humano sabe para Dios qué es maldad. Pero ya ayer lo vimos, ayer vimos cuál es la maldad para Dios. Aquí dice el versículo 6, y se arrepintió de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Entonces, ¿qué es lo que le causó tanto dolor al corazón de Dios? ¿Qué es lo que le causa tanto dolor? Hay una palabra que de pronto casi nadie conoce. Aparece en la Biblia, pero casi nadie conoce o conocen la definición humana, pero no la definición bíblica. ¿A qué me refiero con la definición humana, la definición bíblica? Sabemos que Dios no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Entonces, ¿cuál es la definición humana que el ser humano conoce? ¿Cuál es la palabra? La palabra profanar. Profanar. Las personas, si alguien ahorita en ese momento, no sé, busca Google, empieza a buscar en diccionarios, va a encontrar como profanar es irrespetar, o sea, faltar al respeto. Irrespetar. Eso es lo que la gente entiende como profanar. ¿Por qué? ¿De dónde viene esa interpretación del ser humano? El ser humano por naturaleza quiere tener algo que vea como su Dios. No sé si se acuerdan el pueblo de Israel, cómo fabricó un Dios rápidamente. Cuando Abraham se alejó de ellos un tiempo, Abraham fue por la ley. La ley decía exactamente lo que ellos iban a hacer. La ley decía, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes, ni te inclinarás ante ella, ni las honrarás. Están en orden, los mandamientos están en orden. Están en Éxodo 20, Deuteronomio 5. Pero cuando Moisés bajó con las tablas de piedra, ¿qué hizo Moisés? ¿Qué fue lo primero que vio? Lo que estaba escrito ahí, todo lo que estaba escrito en las tablas era lo que el hombre sale del hombre por naturaleza, eso sale. Entonces, habían hecho una imagen, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Se hicieron un dios, un becerro. O sea, ese es el corazón del ser humano. Ya ayer lo vimos. Pedro creía que tenía un corazón, pero sabemos que no era cierto. El corazón que Pedro creía que tenía era falso. Entonces, la palabra profanar, el ser humano, ¿cómo la entiende? Así como les dije, ¿no? Piensan que es irrespetar. Eso piensa el ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano, por tradición, siempre ha tenido como sus dioses, sus imágenes, ante las cuales se inclina, ante las cuales se arrodilla, así. El hombre tiende a hacer eso, a tener imágenes. Eh, pero eso es natural del ser humano, eso sale del ser humano. Por eso el ser humano cuando busca ayuda espiritual, quiere algo que pueda ver, ¿sí? Y por eso las religiones que tienen imágenes son fácilmente aceptadas por el corazón del ser humano, fácilmente seguidas, se vuelven como religiones universales, que todo el mundo está de acuerdo con esa religión. ¿Por qué? Con esas religiones, no es una, no hay varias religiones que tienen imágenes, muchas. El budismo, los Krishna, sabemos como en Latinoamérica, sabemos, eh, existen religiones que tienen imágenes también. ¿Por qué? Porque ese es el corazón del hombre. Entonces, si al hombre se le va a dar lo que el hombre quiere, pues se le dan imágenes y el hombre va a estar de acuerdo con esas imágenes. Vamos a mirar la palabra profanar. Vamos a mirar la palabra profanar. En Levítico 22, vamos a Levítico 22. Levítico 22, el versículo 32. Dice, no profanéis mi santo nombre para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel.
Bueno, no me di cuenta si Pam ya llegó, porque Pam había hecho esta pregunta, que qué significa que, ¿por qué en la Biblia dice, uy, yo no debí haber movido ahí, ¿por qué en la Biblia dice, santificado sea tu nombre? Así. Bueno, aquí se contesta esa pregunta. El ser humano, cuando dice acá, no profanéis, cuando dice no profanéis, no profanéis mi santo nombre para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Entonces, Dios es santo. Miramos lo que dice, mira lo que sigue diciendo ese versículo. Yo, Jehová, que os santifico. ¿Quién puede santificar? Pues el que es santo. Y sabemos que Dios es santo. Todo el mundo sabe que Dios es santo. Pero ¿por qué en las oraciones nuestro Señor Jesucristo dijo que cuando oremos, oremos así? Santificado sea tu nombre. ¿Qué es lo contrario a que el nombre sea santificado? Lo contrario a que el nombre sea santificado es que el nombre de Dios sea profanado. Según la tradición, según los hombres, según Wikipedia, según los diccionarios bíblicos, etc. ¡Ay, respetado! Pero eso no es profanar. Eso es profanar para el hombre. Pero recordemos, Dios no mira lo que mira el hombre. El hombre piensa que eso es profanar porque el hombre, como se hace imágenes, entonces piensa que profanar es que, digamos, alguien coja una imagen de esas y la rompa. Entonces piensa, acaba de profanar al dios, a la diosa Acera, a la diosa, no sé, póngale el nombre que quiera. Pero eso, cuando rompió esa estatua, oh, hay gente que arma escándalo, oh, profanó. Y por eso el hombre, automáticamente del corazón del hombre sale definición de profanar y respetar. Pero no es así. Según los diccionarios, sí es así, pero acuérdense, las cosas de Dios, ¿dónde se buscan? ¿En el diccionario? No, en la Biblia. ¿Dónde vemos el corazón de Dios? En la palabra de Dios. No en las cosas de los hombres, sino en la palabra de Dios. No había caído en cuenta de algo. No sé cómo me están escuchando. Resulta que no estoy usando micrófono. Hasta ahora caí en cuenta. Si alcanzan a escuchar bien, porque así como ustedes estén escuchando, así quedaría en YouTube. O voy por un micrófono. ¿Qué piensan? Escucho mientras vamos mirando. Vamos a mirar otro versículo. Vamos a mirar si se escucha bien. Ah, bueno, dejémoslo así, listo, dejémoslo así sin micrófono el día de hoy. Van a notar la diferencia entre, pronto, tal vez, no sé si haya mucha diferencia entre el video de ayer y el video de hoy. Vamos a mirar Hechos 26. Ahí aparece Hechos 24. Gracias, gracias. Vamos a mirar entonces Hechos 24. ¿Qué es profanar para el hombre? Para el hombre, ¿no? Porque para Dios es otra cosa. ¿Qué es profanar para el hombre? Hechos, capítulo 24. Sí, perfecto. Gracias, Pam. Gracias. Gracias. Sí, sí, era el 24. Yo estaba mirando los últimos versículos, pero no, es en el 6. Estaban acusando a Pablo, ¿no? Y aquí dice, intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Ellos, ¿cómo están viendo profanar? Cuando acusaban a Pablo, dicen intentó profanar el templo. ¿Pero a qué se refieren a profanar el templo? A que estaba irrespetando, así. Lo que Pablo hacía para ellos era ofensivo. Lo que Pablo hacía al predicar el Evangelio para ellos era ofensivo. Para el ser humano, esa es la definición de profanar. Eso es lo que el ser humano piensa que es profanar. Pero ya sabemos, Dios no mira lo que mira el hombre. Por consiguiente, vamos a mirar en Éxodo 20. En Éxodo 20 es donde están los 10 mandamientos. Ahí en Éxodo 20 vamos a poder ver más exactamente qué sería profanar para Dios. Éxodo capítulo 20, el versículo 25. Si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. ¿Por qué Dios dice, si haces, que si le van a hacer altar a él, no se lo hagan de cantería? ¿Por qué dice así? No sé si sepan qué es cantería, imagino que no. Si buscan en los diccionarios, en Wikipedia, van a encontrar cantería como el arte de labrar las piedras, algo así. Pero bueno, una cantera es como una mina donde se extraen piedras para hacer edificaciones, para hacer construcciones. Salomón usó mucho piedras de cantería. Pero entonces, ¿qué es? Cuando dice acá Dios, cuando dice, si me hicieres altar de piedras, no las labres, de cantería. Des en cuenta lo diferente entre Wikipedia y lo que estamos viendo en la Biblia. Aquí dice, no las labres de cantería.
Según Wikipedia, sí, cantería ya es el arte de labrar piedras, pero no, aquí está diciendo no las labres de cantería, de las piedras que son extraídas de esas minas de piedra, por decirlo de alguna manera. Suena raro decir minas de piedra, pero es eso es una cantería, de donde se sacan las piedras para hacer edificaciones. Es como una mina de piedras, por decirlo de alguna manera. Pero entonces aquí dice no las labres de cantería. ¿Por qué dice no las labres de cantería? No labres piedras de las que se sacan de una cantera. Entonces, para que quede más claro. Si buscan en Wikipedia, como le digo, o si buscan en diccionarios, van a encontrar el punto de vista del hombre. Si lo que quieren es vivir por obras así, no, busquen en Wikipedia, busquen que allá van a encontrar definición del hombre, lo que el hombre mira, no lo que Dios mira, sino lo que el hombre mira. Ahora, ustedes no sé si se acuerdan que cuando David peleó con Goliat, eso está en 1 Samuel 17, cuando David peleó con Goliat, él ¿cómo mató a Goliat? En una onda puso una piedra, ¿cierto? Y se la tiró a Goliat. ¿Pero qué piedra le tiró a Goliat? Miremos el versículo 40. 1 Samuel 17, versículo 40. 1 Samuel 17, versículo 40. Y tomó su callado en su mano y escogió 105 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía. Y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. ¿Cuántas piedras tomó? 5. En la Biblia todos los números tienen un significado. Cuando miramos Génesis 5, aparece todos los números. Todos los números aparecen ahí en Génesis 5. Por eso es mi capítulo favorito. Por eso les dije que hizo falta mucho por exprimir de Génesis capítulo 5. Lo pasamos muy rápido, como que me entusiasmé y fuimos al grano. Pero realmente hay muchas cosas ahí para extraer. El número 5 es el número de la gracia. Ya algunas personas lo saben. Quienes han visto Génesis desde el primer versículo, Génesis 1:1, ya saben qué significa el número 5, es la gracia. Dios el día 5 que hizo, las aves y los peces, que representan seres que nacen 2 veces. Nacieron y luego volvieron a nacer. Nacen en forma de huevo y luego nacen otra vez. Entonces, las aves y los peces representan las personas que han nacido de nuevo. Por eso notarán que algunas personas en sus carros, en sus vehículos, usan como un pescadito, ¿sí? Se identifica con un pescadito. Representa el animal que pasó el juicio de Dios. Bueno, eso lo pueden ver más en detalle en los primeros live que hicimos de Génesis 1, del capítulo de Génesis 1. Bueno, aquí dice que él tomó 5 piedras lisas. Tenían que ser 5, es el número de la gracia. 6 es el número del hombre. Entonces cogió piedras lisas. Esas piedras lisas, con el tiempo se les puso el hombre les puso un nombre. Nosotros, bueno, a muchas cosas les hemos puesto nombre. Dios le dijo a Adán que pusiera nombre a los animales y así como se llaman, así son. ¿Qué nombre se le puso a esas piedras lisas? Guijarros. Guijarros. Esas piedras lisas ahora sabemos. En la Biblia no aparece la palabra guijarro. Si la tratan de buscar en el buscador electrónico no aparece guijarro. Pero las piedras lisas, las piedras de los ríos, esas piedras que cuando el río se va moviendo. No sé si ustedes alguna vez se han sumergido o se han acostado en un río y los oídos han estado dentro del agua. Uno oye cómo las piedras se chocan. El agua hace que las piedras se choquen. Entonces, piedra con piedra chocándose, y resultan quedando piedras redonditas. Bueno, no son redondas, algunas son ovaladas, pero son piedras lisas. Ya se imaginan qué tipo de piedras son, ¿cierto? Esa piedra es la que usó David. Y usó 5, ¿sí? Realmente con una sola lo mató, pero llevó 5. Piedras lisas. ¿Las piedras lisas cuáles son? Las que se encuentran a las orillas de los ríos. Dentro de los ríos y a las orillas de los ríos uno puede encontrar esas piedritas. Muchas personas cuando van de excursión, de paseo, empiezan a coleccionar piedras. ¡Ay, esta piedra tan bonita! Miren la forma que tiene. Así. Esas piedras, ¿cómo se han formado? ¿Cómo han adquirido esa forma tan bonita? Por Dios, naturalmente, sin intervención del hombre. A Dios le agrada de esa manera, sin intervención del hombre. Por eso digo, si me van a hacer altar, no lo labres de cantería, porque lo profanarás. Entonces, para Dios, ¿qué es profanar? Para Dios profanar es que se mezcle lo de Dios con lo de los hombres. Cuando el hombre alza herramienta para tallar, ya el hombre está poniendo su obra. Y sabemos por Génesis 40, por muchos capítulos de la Biblia, que para Dios algo que es abominable, por Génesis 3, algo que para Dios es abominable es la obra del hombre.
Cuando el hombre se trata de justificar por sí mismo, esa persona se está igualando a Dios. Se está poniendo al mismo nivel de Dios, a la misma altura de Dios. Por ejemplo, en el caso de Abraham, ustedes no sé si se acuerdan, Abraham y Lot. Cuando miramos en Génesis 11, Abraham, ¿qué hizo con Lot? Abraham tomó a Lot, dice la palabra. Abraham tomó a Lot, ¿sí? Lot era su sobrino, pero Abraham lo tomó. Quiere decir, Abraham lo acogió en su casa. Hay una diferencia grande entre casa y familia. Yo no sabía esta diferencia. Yo durante mucho tiempo pensaba que esa oración, cuando orábamos, será salva mi familia, porque tu palabra dice, será salvo tú y tu familia. Yo oía a muchas personas expresar así, y yo también me llegué a expresar así. Pero después de recibir la salvación, yo quedé pensando, espere, ¿por qué siempre hemos orado diciendo, será salvo mi familia? Porque en la Biblia dice, será salvo, en la Biblia dice, será salvo tú y tu casa. Creo que ya lo habíamos explicado de una manera de pronto superficial. Vamos a explicarlo más profundamente. ¿Qué es la casa? ¿Qué es la casa? La casa es todos los que están abajo de esa persona. En un hogar, ¿cuántas cabezas debe haber? Una. No sé si ustedes conozcan. Ahora en esta época, lamentablemente, hay dos palabras que surgen mucho y que causan división en los hogares. La palabra machismo, feminismo, ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación, ¿con quién están? ¿Con Dios? Si no están con Dios, dice Dios, el que no es conmigo, en contra mía es. Si los medios de comunicación, las películas, están más para promover, no sé, la cultura de géneros y cosas así, entonces, ¿ellos están con Dios o están en contra de Dios? Dice así la Biblia, el que no es conmigo, en contra mía es. No tengo nada contra alguien que tenga, no sé, como inclinaciones homosexuales o algo. No, no, no. Solamente estoy hablando de que la televisión, los medios de comunicación apoyan a Dios, hablan de Dios, explican de Dios o explican de Dios a su manera. Si explican de Dios a su manera, no están explicando el Dios de la Biblia. Están explicando el Dios que la gente se imagina. Entonces se meten con Dios de la manera totalmente errada. Porque con el corazón, ¿dónde está? Con las cosas de los hombres. Y no sé si se acuerdan, en Mateo 16, versículo 23, Jesús dijo claramente, cuando le dijo a Pedro, quítate de mí, Satanás, le dijo, ¿por qué lo llamó Satanás? Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Poner la mira en las cosas de los hombres no se puede servir a dos señores. El que pone la mira en las cosas de los hombres no está poniendo la mira en las cosas de Dios. ¿Cómo llamó Jesús a Pedro cuando puso la mira en las cosas de los hombres? Satanás. Quítate delante de mí, Satanás. ¿Qué es estar lleno de Satanás? Estar en contra de Dios. ¿Qué es eso? Tener la mira en las cosas de los hombres. Desen cuenta que el video de hoy empezamos hablando sobre qué es profanar delante de Dios, qué es profanar para los hombres. Es totalmente diferente, son dos cosas, no tienen nada que ver, no tienen nada que ver. Pero en los diccionarios así, la mayoría de las definiciones que aparecen son cosas que el hombre entiende con su punto de vista. Por eso las cosas de Dios se buscan en la palabra de Dios. Las cosas de Dios no se buscan en un diccionario, no que un diccionario bíblico. Si la persona que hizo ese diccionario, el teólogo que hizo ese diccionario bíblico, lo único que quería era fama de pronto, renombre o perpetuidad o que lo nombraran, esa persona no sé, fue teólogo. Pero si no era salvo, es igual que un diccionario mundano, no tiene nada que ver con Dios, es solamente algo del mundo, eso así no tiene nada. Entonces, aquí leímos en 1 Samuel 17:40, ¿qué piedras usó? ¿Sí? ¿Qué piedras usó? Pero entonces, cuando miramos lo de casa y lo de qué es casa para Dios, será salvo tú y tu casa. Mucha gente está interesada en ese tema, ¿no? ¿Cuál es? ¿Por qué dice tú y tu casa? Los que estaban debajo de Abraham, ellos no estaban al nivel de Abraham, estaban debajo de Abraham. Ellos son de su casa. Por ejemplo, alguien en la casa tiene su esposa, sus hijos. Entonces, esa persona que tiene su esposa, sus hijos, así como dice en el caso de Génesis 11, que Abraham tomó a Lot. Lot, ¿quién era? De la casa de Abraham. Entonces, Abraham, ¿cómo iba a comer Lot? Porque Abraham le daba comida. ¿Cómo iba a vestir Lot? Porque Abraham le proveía. En la casa de Abraham habían aproximadamente 1000 personas. O sea, 1000 personas entre siervos adquiridos, otros que nacieron en su propia casa, etcétera, etcétera. Pero estos siervos, bueno, y todas las personas que conformaban la casa
cuando él fue a rescatar a su sobrino, creo que fueron 318 varones preparados para la guerra. O sea, imagínense los que no estaban preparados, imagínense los niños, imagínense las esposas de ellos. Habían como 1000 personas, más, yo creo que más de 1000 personas, pero redondeando un número como 1000 personas, que eran parte de la casa de Abraham. ¿Era rico Abraham? ¿Qué persona puede alimentar diariamente a 1000 personas? Y ya se imaginarán, necesitarían mucho, 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 mucho dinero para poder hacer eso. Él era rico, ¿sí? Abraham. Pero entonces lo importante que estamos viendo ahorita es la casa. La casa de Abraham era todos los que estaban debajo de él. Alguien que tenga a su esposa, a sus hijos, esa persona provee para su casa. La Biblia dice que no provee para su casa es peor que un impío y ha negado la fe. ¿Por qué la Biblia habla de esa manera? Porque el Dios como puso al hombre, lo puso como la cabeza. En un hogar donde hay peleas, donde hay discusiones, resulta que hay dos cabezas. La naturaleza nos enseña que donde hay dos cabezas, ¿qué debe suceder con una de ellas? Una de esas cabezas debe morir. Por ejemplo, hay dos leones en una manada y los dos leones se encuentran. ¿Qué tienen que hacer esos dos leones? Pelearse, ¿sí? Si los dos se consideran cabeza, uno de los dos tiene que morir, pero no pueden existir los dos leones. Entonces, la naturaleza nos enseña eso. ¿Por qué en los hogares hay peleas, hay discusiones, los esposos y las esposas no sé, se atacan y se agreden verbalmente, hasta físicamente? ¿Por qué sucede eso? Los dos son cabeza. Dios estableció un orden. Entonces, supongamos, vamos a suponer, en esta época es más difícil que ese orden se mantenga, es difícil. Porque lo que les digo, los medios de comunicación, ¿hacia dónde llevan? Los medios de comunicación están llevando a que el ser humano no mire con la vista de Dios, sino use su propio punto de vista. Entonces pues vamos a suponer un hogar donde el esposo es la cabeza. Entonces vamos a decirlo así, para que nadie se vaya a ofender, para que nadie piense que estamos hablando de machismo femenino. No es eso. El mundo quiere tergiversar las cosas de Dios para hacerlas ver horribles, pero no. Entonces digamos que hay un hogar que sí tiene una cabeza, ¿sí? Y que él provee para su casa. ¿Sí? Entonces, los hijos, ¿por qué estudian? Porque él les paga la mensualidad, lo que le piden allá en el colegio. ¿Por qué los hijos tienen uniforme? ¿Por qué los hijos tienen ropa? ¿Por qué tienen zapatos? Porque el que provee para su casa les da. Ahora, la esposa también necesita ropa, la esposa también necesita, aunque ella es como casi que socia, ¿no? Porque ella cocina, los hijos no podrían comer si la mamá no cocinara, ¿sí? Entonces el papá provee de pronto los alimentos, los compra. Pero no, estamos colocando un ejemplo, ¿no? De un hogar que sea así. No estoy diciendo que todos los hogares son así. Es más, en esta época casi todos los hogares no son así. Estoy hablando de un hogar antiguo, no un hogar actual. ¿Sí? Entonces, el esposo provee, la mamá cocina, la mamá prepara los alimentos, así. Entonces, pero ¿quién es la cabeza ahí? Él. Si él no trajera los alimentos, no habrían alimentos para cocinar. Entonces, cada elemento dentro de la casa cumple su función. Los hijos son hijos, ¿sí? Ellos qué tienen que hacer? Ir a estudiar. Pero la esposa, ¿qué es? Es esposa. Ella es la ayuda idónea. Él puede traer, proveer para la casa, pero si nadie prepara los alimentos, pues él mismo también se va a morir de hambre. ¿Sí? Entonces, bueno, yo sé que ahorita las cosas han cambiado y yo sé que los hogares son totalmente diferentes porque los medios de comunicación nos están llevando a algo totalmente diferente a lo que está escrito en la Biblia. Entonces nos empujan así. Lo que no es con Dios es en contra de dioses. Entonces, este hogar que es así, que les estoy contando, como él provee para su casa, todos ellos ¿dónde están? Debajo de él. Su esposa, sus hijos están debajo de él. Esa es su casa. Cuando dice serás salvo tú y tu casa, ¿quién va a ser salvo? Él y todos los que están bajo él, o dependen de él. Como él es la cabeza, él pone reglas en su casa. Él dice, por ejemplo, ya la hija es adolescente, un ejemplo, ¿no? Que la hija sea adolescente. Y de pronto algún día, no sé, llegó a las 10:30, 11, el papá, la mamá, los dos están furiosos. Porque saben lo que le puede pasar a una adolescente con su sistema hormonal alborotado como lo tiene, en una fiesta donde hay niños y tan tarde. Entonces el papá pone una regla. De ahora en adelante a esta casa nunca me llega después de las 10 de la noche. Un ejemplo, o después de las 9. Pone su regla, su tope. La niña puede que se ponga de mal genio. Ay, mis amigos, los papás de mis amigos no hacen así. Pero esa niña come. Esa niña va al colegio. Esa niña, su ropa de dónde sale. Como el papá le da, el papá puede poner reglas, ¿sí?
Esa es la cabeza, esa es la casa de esa persona. Por eso algunas personas han confundido casa con familia, pero no es eso. Porque ese señor tiene sus hermanos, tiene su mamita, tiene primos, tiene tíos, pero cuando dice serás salvo tú y tu casa, no se refiere a esas personas que hace años no se ve ni siquiera con algunos de ellos. Sí, no, no se refiere a esas personas, no se refiere tú y tu familia, no, no se refiere así. Tú y tu casa, los que dependen económicamente. En el caso de Lot, ustedes saben ustedes saben la corrupción. ¿Qué es la corrupción? Estamos leyendo Génesis capítulo 6. En Génesis capítulo 6 dice, vamos, un versículo que habíamos leído al principio. Vamos a considerar ese versículo. Génesis capítulo 6, creo que es el versículo 2. Creo que es el versículo 2. Génesis capítulo 6, versículo 2 dice, así, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas. Bueno, cuando hablamos sobre ese versículo hablamos de qué es ser hijo de Dios. Pero ahora vamos a hablar de esa expresión que dice ahí, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas. ¿Qué estaban usando ellos? Su punto de vista. Pero si son hijos de Dios, ¿por qué están usando su punto de vista? Si son hijos de Dios y usan su punto de vista, están haciendo lo mismo que hizo Eva. No sé si se acuerdan de Génesis 3:6. Vio la mujer que el árbol era agradable, que el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio a su marido, el cual comió así como ella. ¿Cuándo entró el pecado al mundo? Cuando el hombre tomó y comió, cuando el hombre usó su punto de vista, al hombre le pareció. En ese momento profanó el nombre de Dios. Santificado sea tu nombre. Lo contrario a santificado es profanar el nombre de Dios. Pero ¿qué debemos hacer? Santificarlo, no profanarlo. ¿Qué es profanarlo? Mezclar lo de Dios con lo de los hombres. Eso es profanar. Mezclar lo de Dios, a mí me parece. Y lo que hizo Eva, a mí me parece. Eva vio. Aquí que dice, viendo los hijos de Dios. Esa es la corrupción. Cuando el hombre usa su punto de vista. Habíamos visto un versículo, no sé si se acuerdan, que está ya para terminar. Vamos a mirar ese versículo, el versículo que está en Isaías capítulo 42, versículo 19. Isaías 42, 19. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? Yo sé que esto a más de uno le puede causar escándalo, le puede causar como asombro, susto. No puedo entender por qué dice Dios eso, que el siervo de él tiene esa característica, es ciego. El que Dios envía es ciego. El que Dios envía es el siervo, Dios envía a sus siervos. Ciego, sordo. ¿Por qué dice de esa manera? Porque profanar, ¿qué es? Viendo los hijos de Dios, lo que hizo Lot. Lot estaba con su tío, pero Lot estaba debajo de su tío. Estaba en la casa de Abraham. Pero resulta que él empezó en su corazón a crecer. Empezó a crecer en ganado, en cosas así, pero ya como tomó eso. El corazón de Satanás, ¿qué es? Tomar las cosas de Dios como si fueran suyas. Entonces él llegó un momento que ya dice que los pastores, en el Génesis capítulo 13, vemos que los pastores de Lot pelearon, empezaron a contender contra los pastores de Abraham. Pero si Lot estaba en la casa de Abraham, Lot estaba sujeto a Abraham, y a qué hora resultó igual que Abraham. Por estar en la casa de Abraham, cuando recién salió, era de la casa de Abraham. Por estar en la casa de Abraham, él es salvo, él es justo. En el Nuevo Testamento vemos el justo Lot, así dice, ¿no? Pero ¿por qué ahorita ya él está como, ya no está debajo, ya está como igual a Abraham, ¿cierto? En su corazón ya está igual. En ese momento, si miramos la vida de Lot, ¿cómo vivió Lot? Usando su vista. Él vio el valle, a él le pareció ese valle, era como, parecía el paraíso. O sea, ese valle se veía mejor que la tierra donde estaba el tío, porque donde estaba el tío, ya él no veía donde estamos, no, donde está el tío. El tío es el tío, yo soy yo. Entonces, donde estaba el tío, es una montaña, ¿no? Yo me voy a ir de acá para donde, para allá. Él empezó a vivir por su punto de vista, y sabemos la vida de Lot, cuán terrible fue. Hasta sus hijas durmieron con él y quedaron embarazadas de él. Ya eso habíamos hablado también hace poco, cómo Lot lamentablemente llegó a una vida muy miserable, siendo justo, siendo salvo, representando a los justos, a los salvos. ¿Pero quién? A los justos, a los salvos corruptos, porque empezó a vivir por su punto de vista. Por eso ese versículo 2 de Génesis 6 dice, viendo los hijos de Dios. ¿Viendo? Pero los hijos de Dios
solamente ven a través de Dios. Pero aquí dice, viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí, escogiendo. Entonces no son ciegos, no son ciegos. Si no son ciegos, es raro, ¿no? Un hijo de Dios que no seguía. Vamos a mirar un ejemplo. No, pero ya no alcanzamos el tiempo, pero el ejemplo de la persona a quien Dios dijo, varón conforme a mi corazón, David. Y cuando miramos David, después de que David pecó, y David hizo unas transgresiones terribles, pero David aprendió algo. Si yo confío en mí mismo, en mi punto de vista, yo voy al fracaso. Lo que le pasó a Lot. En el caso de Lot, que pena, hay mucha bulla ahora. En el caso de Lot, Lot confió en su punto de vista. Lot creyó en sí mismo. Por consiguiente, Lot podía creer en Dios. No podía. O sea, sí creía en Dios, pero cuando una persona confía en su punto de vista, ya está corrupto, ya mezcló, ya profanó. Ya ven por qué la palabra que tuvimos que ver al principio, profanar. No podíamos explicar qué es santificado sea tu nombre sin ver qué es profanar. Lo contrario a santificar el nombre de Dios es profanar el nombre de Dios. El antónimo de santificado sea tu nombre, el antónimo de esa expresión es profanar el nombre de Dios. ¿Qué es profanar? Mezclar lo que a mí me parece que es Dios. Yo creo que todos somos hijos de Dios. Yo creo, no, yo no sé usted qué enseña, pero yo creo firmemente que yo cuando me muera me voy con Dios. ¿Pero usted es pecador? Sí, yo sé, ya se va a salir con eso otra vez esa pregunta. Sí, yo soy pecador, ya le he dicho que sí, pero de que yo me voy con Dios, yo me voy con Dios. A mí este venga, le muestro un versículo. No, a mí no me muestre nada. Eso es profanar. Coger la palabra de Dios, lo que la gente conoce, algunos versículos, y los mezcla con lo que le parece. Según la Biblia, si usted es pecador, tío, escúcheme, si usted es pecador, según la Biblia, usted no puede ir delante de Dios. Ay, no más, sobrino, no más, no me hable más de esas cosas. Estamos aquí en paz, en una fiesta, celebrando un cumpleaños, y usted me viene a hablar así, así piensa el ser humano. Santificado sea tu nombre. ¿Por qué tuvo que decir nuestro Señor Jesucristo que cuando oremos, oremos así? Porque el corazón de nosotros, por naturaleza, es profano. Por naturaleza va en contra de Dios. Vamos a orar para terminar. Padre, permite que las personas que se conectaron el día de hoy, considerando los versículos que hemos visto, puedan meditar sobre cómo han estado viviendo, cómo hemos estado viviendo. Porque el ser humano, usando su propio punto de vista, quiere ser utilizado por Dios, pero a la vez quiere seguir con su punto de vista. David aprendió la lección, David aprendió a no confiar en sí mismo. David aprendió a negarse a sí mismo. Y vemos el ejemplo de David, como todo lo que hacía David, él consultaba con Dios. Él no salía a una guerra, él no tomaba una decisión si no le preguntaba primero a Dios. Ya sea por Umín, por Tumín, Urín o Tumín, o llevando el efod, pidiéndole al sacerdote que lo trajera, preguntándole a los profetas. De alguna manera, siempre David consultaba con Dios, porque él ya no confiaba en sí mismo. Por eso dice la Biblia, dijo Dios, he aquí a este varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Qué persona puede ser útil para Dios? Aquel que no tiene su punto de vista. Por eso Dios a quien envía, al que es ciego. ¿Quién es ciego? Aquel que parece que ve, pero esa persona no crea su punto de vista, sino busca respuesta en Dios. Permite que las personas que aún no han recibido la salvación y que participaron en el live de hoy puedan buscar el corazón tuyo, puedan querer encontrarse contigo. Te lo pido y he orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.